Bueno, este es el segundo tutorial que vamos a hablar de la arquitectura que vamos a estar utilizando. En este caso, bueno, hice un diagrama acá en este editor y vamos a explicar cómo va a estar dividida nuestra arquitectura para que sea lo más simple y para que nuestro código no quede ordenado y sea más mantenible. Y vamos a explicar cómo es una arquitectura Java empresarial directamente. Bueno, en este caso vamos a dividir, como podemos ver acá, se divide en lo que es la vista, los servicios y los datos. Por otro lado, dentro de las vistas utilizamos también los controladores, que son donde va la información de las vistas de los HTML. Los servicios, bueno, los servicios van a ser clases Java, donde se van a implementar para tener mejor rendimiento diferentes annotation de Spring para lo que es la parte de los hilos, el multiprocesamiento. Bueno, después vamos a tener la parte de lo que son los datos, donde vamos a tener los diferentes DAO y los modelos, que en este caso van a ser también clases Java, que van a tener anotaciones para poder utilizarse con Hibernate. Hibernate en este caso lo que hace es llevarnos nuestra estructura de la base de datos, nos lleva a clase Java directamente, para que nosotros cuando necesitamos un recurso llamemos a esa clase Java para obtener toda la información. ¿Por qué usar Hibernate? Hibernate es un ORM que nos permite la independencia de la base de datos. Entonces nosotros acá, por ejemplo, en la base de datos, en nuestro caso estamos usando Postgres, pero tranquilamente cambiando un archivito HTML que tiene Hibernate, que es un archivo, a ver si lo podemos ver acá, es un archivito XML que nosotros tenemos, donde nosotros indicamos qué tipo de base de datos vamos a usar, y es así de simple. Vamos a usar cualquier base de datos prácticamente con Hibernate, con el ORM, cambiando solamente unas líneas que, bueno, acá en esta parte entonces nosotros estamos indicando que vamos a utilizar, por ejemplo, aquí estamos indicando dónde se va a conectar una base de datos Postgres en este caso. Y bueno, acá tenemos la información. Esto generalmente validate, podemos poner validate si ya está creado la estructura de la base de datos, o create para poder, si nosotros ponemos create acá, va a revisar todos estos modelos que nosotros tenemos, que acá están nuestros modelos, acá están todas nuestras clases Java modelo, y van de acuerdo a la estructura de nuestro modelo, como nosotros creamos este modelo, se va a crear todas las tablas en la base de datos que utilicemos. En nuestro caso nosotros estamos usando Postgres, como le indiqué. Entonces yo cuando recién arranqué el código puse create para que me lo crea automáticamente todas las tablas en la base de datos. Acá ponemos test cloud, y acá en este caso es fácil, creamos nada más esta sí lo tenemos que crear, lo creamos en Postgres, creamos una base de datos nueva que se llame testcloud, con ese mismo nombre nosotros colocamos en esta parte, acá donde se conecta, ponemos la base de datos que queremos conectar, testcloud, y si acá cambiamos validate por create, nos creará la estructura de la base de datos. O sea, se va a conectar acá primero con los datos, y luego si nosotros tenemos create acá, nos va a crear desde cero la base de datos. Si tenemos validate, solamente va a validarlo y va a dejar los datos que tenemos ya cargados. Bueno, acá podemos ver las tablas, todas las tablas que tenemos. Por ejemplo, acá persona, por ejemplo, si queremos ver, presionamos acá y acá podemos ver, editar, guardar todo la información que queremos, todo lo que queremos hacer. Esto es desde el pgadmin, que es el de Postgres. Bueno, esa es la parte de lo que es, nos fuimos un poco del tema, voy a explicar más la arquitectura nada. Bueno, esa es la parte de lo que es Hibernate, que nos permite, es un ORM que nos permite utilizar diferentes bases de datos y no tener una dependencia de la base de datos directamente, sino que se puede usar cualquiera.
los POJOS son, bueno, las clases que le mostré anteriormente. Los DAOs son cómo implementamos estos POJOS, qué datos queremos traer, por ejemplo, traer todas las instituciones, traer eliminar una institución, por ejemplo, en este caso que nosotros teníamos en el modelo de la institución. Eso es toda la parte de datos. Otra parte que debemos contemplar en la parte de datos es el web service, que en este caso nosotros vamos a usar Spring Web Services, que es son un conjunto de librerías ya que tienen sus propios controladores, su propia annotation, que nos permiten simplificar y poder recibir datos en JSON con un controlador propio para poder impactar esos datos en la base de datos. Estos web services nos permiten conectarnos a otros módulos de aplicación, y nosotros lo vamos a usar en este caso para conectar los diferentes placas que nosotros tenemos, Wi-Fi, lo que usa en el SIP 900, las placas de Arduino, bueno, todo eso nosotros se van a conectar a través de web services con nuestra aplicación, con esta estructura. Bueno, después en verdad empecé de adelante para atrás, tenía empezado por las vistas, pero bueno, sigamos. Lo que son los servicios en este caso se van a comunicar con los datos. Siempre recordemos esto, necesitamos separar estas tres capas, estas tres secciones, tanto esta y esta, necesitamos separarlo. ¿Cómo lo separamos esto? A través de interfaces. ¿Para qué separamos a través de interfaces? Para que no haya dependencia entre cada una de estas tres partes directamente que componen nuestro código, y que no haya una dependencia entre los servicios y las vistas, entre los datos y las vistas, que no haya una dependencia entre ellos. Y por debajo, lo que engloba todo esto va a ser Spring, que nos va a permitir hacer la inyección de dependencia en cada una de estas tres secciones de la arquitectura, las tres partes. Entonces los servicios lo que nos van a permitir es, como muestra acá la flecha, los controladores de las vistas van a ocupar estos servicios. Y aguarden un instante, ya vengo. Bueno, sigamos. Bueno, quedamos en la parte de las interfaces. Bueno, los servicios, como indiqué anteriormente, para comunicarnos con estos servicios tenemos una interfaz y otra interfaz de este lado. Entonces, ¿para qué sirven los servicios? Los servicios son los que nos brindan, los que extraen datos, son los que nos brindan la fuente de datos, que nos brindan un poco la información ya un poco procesada directamente. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos buscar, por ejemplo, hacer una consulta un poco complicada, por ejemplo, un cierto hub que se encuentra dentro de cierto site que pertenece a tal persona. Por ejemplo, nosotros haríamos un servicio acá que nos permita llamar a esa clase Java, y que directamente ya resuelva eso directamente. Esos serían los servicios que nos entregarían, como así decirlo, un reporte más rápido directamente, para que nuestro controlador lo procese, no tenga que tener mucho código adentro, sino que encargarse de las funciones básicas de las vistas directamente. Esos serían todos los servicios que tendríamos aquí. Por ejemplo, para la parte de altas de instituciones, baja de hub, por ejemplo, tendríamos ciertos servicios que utilizarían estos DAO desde acá de una forma más compleja, y utilizaría estos modelos para poder obtener una información más precisa. Bueno, después tenemos la parte de lo que son la vista. La vista, en este caso, vamos a tener lo que es las vistas. Bueno, vamos a usar el lenguaje HTML5, vamos a usar el lenguaje Bootstrap, que generalmente, bueno, todas las vistas usamos generalmente este framework de Bootstrap directamente por la simplicidad, y nos permite hacer botones bastante buenos. Y después usamos lo que es el JSP, que las etiquetas JSP que nos permiten, por ejemplo, mostrar
una clase entera, una clase Java entera nos permite mostrarlas sin ningún inconveniente, sin tener que estar con solamente aplicar la etiqueta. Ya podemos acceder a las distintas clases del modelo, de los servicios. Entonces nos facilita mucho la programación para mostrar datos. Después el data table, bueno, esto utilizamos porque vamos a usar muchas tablas. En lo que es nuestra aplicación vamos a usar muchas tablas. Encontramos es en verdad una especie también de framework como Bootstrap, pero en este caso es de jQuery. Acá me olvidé de poner jQuery también, que vamos a usar, y vamos a usar mapas también de Google, o sea que vamos a usar la API de Google para hacer mapas. Y bueno, hasta el momento solamente eso, no veo que utilicemos otra cosa más hasta el momento. Después, para las vistas, o sea, tendríamos que aprender esto, y con esto ya no alcanzaría. El controlador, bueno, ¿qué es el controlador? En verdad la historia empieza así. Este sería el 1, este sería el 2, el camino si tenemos que hacer, este es el 3, acá estaría el 4, acá estaría el 5, y este sería el último, el 6. Y acá este sería un 1 también, porque tendría que ir al controlador. Bueno, este sería el camino más o menos que tenemos que tiene nuestra aplicación, en verdad, para separar. Bueno, siempre se hace las vistas primero, como le indiqué, que quede bonito. Luego vemos cómo unimos esa vista con nuestro controlador, que nuestro controlador también son clases Java. Es una clase Java que bueno, pues en las vistas ya puede estar integrado un servlet directamente. El JSP es un servlet, porque al fin y al cabo el servlet es un controlador. Bueno, y después vamos a usar clases. Vamos a usar dentro del controlador, también vamos a usar otras clases temporales, lo llamamos de UI, que son objetos Java que nosotros vamos a enviar a la vista para que los renderice. Estas clases, bueno, se construyen a partir de estos servicios. Por ejemplo, se construye y se hacen estas clases temporales para enviar los datos a la vista. Bueno, ese es el camino generalmente. De la vista hace un post o un get. Acá usamos un post generalmente, un post o un get, donde esa URL acá llega. Acá tenemos una URL que llega con este post, y esa URL, de acuerdo a la URL, tenemos un controlador específico que atiende a cierta URL. Cuando lo atiende, bueno, ve qué objetos necesita esta vista, cuáles no, y trae todo eso a partir de estos servicios, invocando estos servicios que manejan los hilos para el multiprocesamiento. Y estos servicios, a su vez, como le indiqué, son los que procesan estos datos que tenemos desde acá. También se utiliza mucho la inyección de dependencia para lo que es la parte de seguridad también, que vamos a verlo un poco más adelante, porque cada URL tiene un cierto permiso, que eso lo vamos a ver acá. A ver, ahora si ya lo podemos mostrar, lo mostramos. Bueno, como le indiqué anteriormente, cada URL, cada URI en verdad tiene un cierto permiso. Por ejemplo, register tiene permiso para que puedan acceder cualquier persona. Access GE, que es una de las vistas también que tenemos, tiene permiso que puedan acceder todos. Lo que es admin GE es el administrador de Tescos. Entonces esto, por ejemplo, tiene un rol de admin directamente, lo mismo que esta vista y lo mismo que esta vista. Tiene un rol de, tienen que ser sí o sí un administrador la persona que entra en estas URL. Que bueno, ¿cómo sabe si es un administrador? Bueno, porque tenemos le va a ir hasta esta pantalla un login donde le va a pedir los datos. De acuerdo a esos datos va a verificar en este servicio, mi user detail services, va a verificar en este servicio donde va a ver si la contraseña que él eligió y el usuario son correctos. También se puede hacer de esta forma, pero lo eliminamos, lo hicimos todo a través de la base de datos directamente. Bueno,
lo último que voy a explicar es dónde encontramos cada una de esas partes que yo indiqué acá, ¿no? Porque, o sea, nosotros tenemos esto acá y acá yo le estoy mostrando otra cosa, un diagrama. Entonces, toda la parte de lo que es las vistas, por ejemplo, esta parte, a ver si lo podemos redondear. Esta parte, por ejemplo, está acá, la vista, esta parte lo tenemos, como ya lo dijimos en el video anterior, en donde dice acá, en donde vamos a entrar de cero. Tenemos que entrar donde dice src, source, entramos en main, web apps, web in, y acá, bueno, acá en web apps ya tenemos todo directamente. Acá donde tenemos las vistas es acá, ¿verdad? Acá tenemos toda la vista. Los templates, como les indiqué anteriormente, que son los que se mantienen más estáticos. Las clases, estas clases por ejemplo son, acá tenemos los dos archivos, el punto properties en español y property en inglés para las traducciones. Acá tenemos los demps, por ejemplo, properties también son para inyectar distintos demps a la aplicación. Y bueno, los recursos, como dije antes, también pertenecen a la parte de lo que son las vistas, que también lo tenemos acá en recursos, o sea, también pertenecen a esta parte, sería todo eso. Bueno, después esa parte está bien entendida. Después la otra parte, esta parte por ejemplo de los controladores, donde tenemos las clases temporales, por ejemplo, tenemos acá UI model. Estas son las clases temporales, por ejemplo, que nosotros usamos para enviar datos a las vistas, a las distintas vistas que tenemos acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, a ver si podemos ver alguna. Admin G, por ejemplo. A ver si tenemos cómo mostrar. No, esta no, justamente no utiliza nada. A ver, ya le indico cuál. Esta es la de admin. Guardemos un instante, voy a cortar el video nuevamente. Bueno, seguimos con la grabación. Bueno, estaba hablando de lo que son las vistas, cómo utilizaban estas clases temporales para las vistas. Entonces, bueno, por ejemplo acá bueno, acá no se nota muy bien, pero podemos verlo que ocupamos eso en esta parte, por ejemplo. A ver, en esta parte llegan los parámetros, por ejemplo, y nosotros para ocupar cierta clase de lo que nos llega de las vistas, hacemos esto directamente, ponemos un patch con el nombre de la variable que queremos usar, por ejemplo la propiedad o el atributo que queremos usar de esa clase, por ejemplo el quit, institución, el social name, por ejemplo. Ponemos de esta forma para que directamente no aparezca automático en las vistas directamente los valores que nos mandan de estos modelos temporales. Por ejemplo, esta institución es lo que le estaba mostrando, que tenía, bueno, institución, tenía el site, location, todos esos datos directamente lo vemos desde acá. Bueno, ahora lo que vamos a mostrar es, nos quedamos la parte del controlador. Estábamos hablando de estas clases temporales, y lo más importante del controlador, bueno, el controlador está en esta parte. Entonces, este controlador, las clases Java de este controlador, en donde detectamos estas URL, las URI, que vienen por el método get o el método post desde las vistas, lo interceptamos desde acá. Es lo mismo que la programación en Android o en Python. Tenemos, por ejemplo, nada más que en Python tenemos, por ejemplo, los XML, o en Android también tenemos los XML para hacer las vistas, nada más que acá tenemos los JSP y los HTML y todo lo otro, y después tenemos el controlador por detrás que es el que recibe el evento y lo procesa, ¿no? Bueno, por ejemplo, la vista home, que es la más simple, por ejemplo.
Entonces la vista home tiene esta URL que nosotros lo designamos a través de tiles, que es esta que está acá. Decimos, bueno, si tiene esta URI, que es la principal, llamamos a esta vista. Llamamos a esta vista con esta cabecera. Esta cabecera es lo que aparece arriba en la pestaña, acá en la página. A ver si lo podemos ejecutar a esto. Nos trae cómo ejecutar nuestro código. Ponemos run on server. Ponemos finish. Y a ella le voy a mostrar este camino cómo hace. Entonces este va a ser testcloud barra y vamos a poner en el body, en el cuerpo vamos a inyectar este home, que es el que tenemos acá, este home.jsp, donde tiene esta base de definición. La base de definición 1 sería, que es esta de acá arriba. Esta base de definición de acá arriba va a usar este layout, va a usar este header, este menú y este footer, que son estándar. Por ejemplo, a ver, la de login también utiliza este mismo template. La de este access.js, este URI, por ejemplo, usa también el mismo template, el base 1. Y es así. Bueno, ahí tenemos la vista. Entonces, esto, por ejemplo, es estático. Esto es del template. Lo que nosotros vamos cambiando es esta parte del medio, nada más. Por ejemplo, el home es esto. Lo que tenemos en el home es este código, nada más. Hasta acá. Después este es el header, este es el menú y el footer, que es estándar. Eso está dentro del template, los códigos de esta parte, la parte de arriba y de esto. Y esto también, las traducciones también están en la parte del header. Bueno, la de home era esta, que como indiqué tiene esta barra nada más como URI. Y la de access.g, por ejemplo, la de access, tiene esta URI, por ejemplo, testcloud barra access.g, que eso es lo que detecta tiles acá, access.g, y muestra esta vista, la de access.g.jsp, que es esta que está acá, que tiene acá el título. Acá tiene unas columnas para mostrar, acá tiene una imagen en círculo, por ejemplo, en esta parte, que eso lo vemos acá, la imagen en círculo, el título, que era este. El título está así, está con Sprint en este caso, estamos con el Sprint Message para hacer las traducciones. Lo mismo en todas las otras partes también, pero es cortito el código, este no es muy largo, porque es esto nada más. Y así, Signal, por ejemplo, tiene esta URI, la de register, que también está puesta acá en register y usa el base definition 1, y así las diferentes partes. Después vamos a mostrar cómo hacemos una de estas vistas. Esta, la de Vault, podemos hacer, por ejemplo, un archivo JSP, indicarle el base definition 1 para que tenga esta misma estructura, sino que cambie lo del medio nada más. Y después vamos a mostrar otros layout también que hay dentro del template. Por ejemplo, tenemos otros layout como este, layout de dashboard, que es otro layout. Y bueno, básicamente es eso. Y bueno, estas nos quedamos en los controladores. Entonces, bueno, el home, por ejemplo, recibe esta URI y ¿qué hace? Nos manda, por ejemplo, en este caso nos dice welcome to home, que es lo que escribe en esta parte, acá abajo, información, y envía a la vista, le envía un modelo, un atributo de un service time, le envía le manda una clase de format que tiene la hora. Por eso es cuando veíamos que cuando se ejecutaba hoy la página, a ver si lo vamos a poner acá, poníamos localhost, veíamos que nos mostraba la hora en el servidor es, y nos mostraba la hora. A ver, voy a mostrar nuevamente localhost, ahí está, testcloud, testcloud, por ejemplo, ahí, este es el home, tiene la barrita sola, nada más, esta barrita sola.
Entonces nos muestra la hora en el servidor, que este dato es el que le manda, a través del modelo le manda, estos datos lo está tomando el servidor en este momento con este formato y lo manda a la vista, lo manda a través de esta forma. Agrega un atributo que corresponde siempre a un corresponde siempre a una sola página nada más. Lo manda con este nombre de atributo y bueno, lo visualiza la página directamente. Eso acá en el home, a ver si tenemos el código. En el home, a través de una etiqueta JSP lo muestra acá. Por ejemplo, esta es la etiqueta que usa, le llama el nombre del atributo y con este signo de peso entre llave lo muestra directamente a este service time, que es lo que le enviaba desde el controlador con el nombre del atributo. Entonces lo muestra de esta forma directamente con JSP a través de esta etiqueta que tenemos acá arriba. Y lo otro es HTML. Bueno, el controlador básicamente lo que hace es eso: recibe una URL que designamos acá en tiles de una determinada vista y permite llamar a los servicios. Por ejemplo, acá está llamando a servicios, por ejemplo, siteservice.delete, por ejemplo, para eliminar un site que recibe acá de la vista. Por ejemplo, en este caso recibe esta URL admin.g delete.id y ejecuta esta acción el controlador. Lo mismo, o sea, siempre depende de la URL que recibe, va a tomar una acción acá en el controlador. Bueno, para que no sea tan largo el video, bueno, eso es la parte del controlador. Los servicios, bueno, también te lo explicamos recién directamente, es lo que le indiqué. Los controladores utilizan los servicios para eliminar datos, para tener algo más preciso de los datos, por ejemplo, información más detallada, y todo eso se lo hace de esta forma. Por ejemplo, en este caso usaba un service para eliminar. Bueno, en este caso son todo para eliminar porque es llega una URI que es de eliminación. Por ejemplo, en este update usa busca, por ejemplo, acá tenemos un servicio que busca por quit una cierta institución, un cierto site, perdón, busca por quit, entonces nos devuelve una clase y ya lo podemos enviar a la vista. Por ejemplo, de esta forma envía a la vista ya una clase temporal más detallada directamente, con más información más precisa para poder mostrarlo de forma más rápida en nuestra vista. Bueno, para eso son los servicios. Vemos que tenemos muchos servicios, que los servicios, en este caso los controladores, estaban en esta carpeta. Los servicios se encuentran en estas dos carpetas, en esta y en esta. Entonces, estos servicios donde lo encontramos en esta carpeta que dice Test Cloud Service y en esta que dice Test Cloud Service Implement. El Test Cloud Service son las interfaces, o sea, serían esta parte de acá serían las interfaces que están acá, serían estas que están acá. Los controladores llaman a las interfaces siempre, y las interfaces se comunican con la implementación que acá vemos que hay muchas implementaciones de los servicios, por ejemplo, para obtener ciertos datos más precisos. Vamos a abrir algún service implementado. Vamos a borrar este controlador. Este de la seguridad también. Este de la traducción también lo cerramos. Bueno, este es un servicio, por ejemplo, SAFE. Entonces usa un DAO, como le indiqué anteriormente, que lo llamaban a los DAO según el modelo que tenemos acá. Llama a la interfaz. La interfaz llama al DAO, a la clase para hacer Data Object Manager. Los DAO usan los modelos para traer los datos, los modelos de Hibernate, y esto a su vez lo pide en la base de datos. Bueno, vemos que acá los servicios es como esta trayectoria que estoy indicando acá. Entonces usa, acá en este caso está usando un resource que es el archive DAO, y utiliza esos DAO, la implementación, las interfaces utiliza para poder hacer ciertas acciones. Por ejemplo, acá está verificando además si es nulo el dato o no. Bueno, hay otros servicios más, por ejemplo este que usa para detectar los roles, por ejemplo.
Este es un poco más complejo, se trae una información más detallada y ciertas clases más de manera más de información ya directamente, y así tenemos diferentes servicios. Y después, bueno, nos está faltando la última capa, que con eso terminamos, que es la de datos, que bueno, tenemos los datos, dijimos que tenemos los DAO. Entonces tenemos en esta parte, acá tenemos los DAO y la implementación de los DAO. Los DAO que son, no utilizan para hacer los métodos save, por ejemplo, delete, get para obtener todos los archivos, por ejemplo. Esta es una clase que trae archivos, listar, por ejemplo, todos los archivos. Vamos a ver con la de persona, que es más fácil, se va a entender. Persona, por ejemplo, tenemos la de guardar, eliminar, listar con un cierto ID, con un cierto DNI sería en este caso, listar, por ejemplo, todas las personas. Estas son las interfaces, y la implementación la tenemos acá adentro. Por ejemplo, el de persona, vamos a ir, que es más fácil. De persona, por ejemplo, tenemos acá la implementación para guardar una persona, hibernate.save or that person, lo mandan el objeto, delete, get para obtener todas, un acuerdo ID, y acá para hacer una lista, por ejemplo, para hacer una lista con esta escritura que es from person, dice, que esto es el lenguaje Hibernate SQL, es esto que está acá, que en otros casos se hace un poco más complejo esta consulta Hibernate, pero siempre devuelve una lista. Bueno, eso es básicamente lo que es esa parte del DAO. Los modelos, bueno, los modelos, como indiqué anteriormente, son ya lo que nos permiten construir las tablas directamente. Los modelos lo tenemos acá, esta carpeta, la de los modelos, son todos estos modelos que tenemos, son todas las tablas, por así decirlo, que utilizamos. Por ejemplo, la de persona, vamos a ver. La de persona, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, DNI, que este es el nombre que le van a poner a la tabla. Acá está el nombre de la tabla, se va a llamar persona, dice acá, es una entidad. Y acá el primer nombre, segundo nombre, es un string. Y después todo lo que sería un pojo estándar directamente, y tenemos también lo que es los hashcode, el equals, el toString, toda esa parte básica directamente. Y cómo se va, y acá están las foreign key, por ejemplo, las relaciones con las otras tablas, que tenemos acá. Bueno, esa es la parte del modelo. Y después la parte de web services, bueno, esa parte de web services lo vamos a hacer un controlador aparte, que todavía no está hecho esa parte. Sería un controlador de web services que sería prácticamente igual que esto, sería un controller web service, tendría la etiqueta, y acá tendría un request mapping también, que es donde llegarían los distintos objetos JSON de las placas o de otros dispositivos que se quieran conectar, y nosotros eso a través de los servicios también impactaríamos nuestra base de datos. Creo que eso es todo, no me estoy olvidando nada. Bueno, la inyección Spring, con la inyección es, bueno, prácticamente lo que nos hace todo. Vamos a fijarnos acá, nosotros tenemos un archivo, este archivo es el principal para la inyección de dependencia, y acá tenemos, por ejemplo, en estos XML tenemos los diferentes bins que nosotros creamos con sus propiedades para poder hacer inyecciones de dependencia, por ejemplo, ya sea para tiles, que es el que nos maneja la parte de lo que es para ahorrar código HTML, la parte de las traducciones también tenemos todo acá en esta parte, directamente tenemos la parte de seguridad, también incluso manejar todo con este archivo, nada más, que es para hacer las inyecciones de dependencia, donde no tenemos que estar haciendo instancia de objetos, sino que directamente cambiando desde acá, desde esta XML, podemos hacerlo. Esta también es una forma más fácil de usarla y para evitar dependencia. Creo que con eso estaría terminado. Sabemos entonces todas las partes de nuestras carpetas, a qué parte de este modelo corresponde cada una de estas carpetas,
y esta parte también a cuál del modelo corresponde. Con eso estaría terminado la explicación de la arquitectura.